señores espectadores de Televisión Española. Les saludamos desde Belgrado, concretamente desde el campo de la Estrella Roja, el llamado Pequeño Maracaná. Dentro de unos minutos va a jugarse el encuentro España-Yugoslavia, decisivo para la calificación de una de las dos selecciones para el Mundial del próximo año en Argentina. Lleno total, como podrán observar a través de estas imágenes, multitud de banderas, y esta es la alineación que presentará Yugoslavia. Número 10, Popi Boda. Número 7, Kustudic. Número 9, Isafe Susic, el número 11. Es decir, juegan los dos hermanos Susic. Por parte de España, la alineación que ayer adelantaba Televisión Española. Es decir, aquí la tienen: Miguel Ángel, Marcelino, Migueli, Pirri, Camacho, San José, Leal, Asensi, Cardeñosa, y como hombres en punta, Juanito y Rubén Cano. Han quedado sin vestirse, sin equiparse, Marañón y López. El trío arbitral, en el centro Mr. Barnes, quien dirigiera aquí en este mismo campo el partido Estrella Roja Real Madrid, aquel que recordarán los aficionados no pudo dirigir desde la banda Mirjanic, a poco de su fichaje, y que significó la eliminación del Real Madrid por un penalti sancionado por este colegiado. Desde 2 horas y media antes del comienzo del partido, el campo estaba ya prácticamente lleno. 95.000 espectadores, una enorme expectación. 3.000 españoles se han desplazado desde nuestra patria, aunque será muy difícil puedan percibirlos en sus imágenes porque han sido distribuidos en pequeñitos grupos a lo largo y ancho del campo. Vamos a facilitar a ustedes la relación de los países que transmiten por televisión este encuentro y que les dará idea de esta expectación. Además, por supuesto, de España y Yugoslavia, Argentina, Holanda, República Federal Alemana, Austria, Dinamarca, Suecia, Francia, Suiza. Suenan los himnos nacionales, seguiremos después la relación. Y tras el himno español, coreado por estos miles de gargantas, el himno yugoslavo. Atronadora ovación. Decíamos que transmiten el partido, además de los anteriormente mencionados, Túnez, Marruecos, Turquía, Argelia, Italia, Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, México, Venezuela, Estados Unidos, Kuwait, Irán y Zambia. Y por la nube de fotógrafos que tendremos oportunidad de ver ya en estos momentos parte de ellos, asistiendo al acto protocolario del sorteo entre los capitanes, Suriak por parte yugoslava y Pirri por parte española. Son los yugoslavos al parecer los que escogen terreno. Ramo de flores para Mr. Barnes y para el trío arbitral, así como
intercambio de obsequios entre los capitanes. Hay mucha moral en el equipo español, no exenta de una lógica preocupación por la potencia del equipo yugoslavo y por la presión del ambiente, que es tremendo. Hace frío, el terreno está en perfectas condiciones, es una auténtica alfombra, quizá la hierba un poco alta, el cielo está encapotado, pero afortunadamente no llueve y el encuentro en el aspecto técnico del terreno de juego puede desarrollarse a alto nivel sin ningún impedimento. Decíamos que hay mucha moral, pero mucha preocupación, de la que puede darles idea el hecho de que Ladislao Kubala, receloso en ciertos aspectos del planteamiento del partido, no por el lado español, sino por el yugoslavo, ha hecho que esta mañana en la pequeña comida que a temprana hora tomaron los jugadores, todos los alimentos fueran de los que se trajo la expedición española, e incluso el café ha hecho que se comprara en una cafetería diferente a la que les ha surtido estos días y sin que se supiera que ese café era para el equipo español. Son pequeñas anécdotas si quieren, pero demostrativas de un muy grande recelo. Ese recelo que sentía ayer Kubala ante la alineación dada por Balog y que hoy efectivamente no se ha confirmado. La guerra de nervios entre los seleccionadores ha sido grande durante todos estos últimos días, desde la llegada del equipo español e incluso antes, y efectivamente ni por parte de Yugoslavia ni por parte de España hay lesionados. Ya el médico de la selección española dijo que el estado físico era bueno. Balog hablaba de 5 lesionados, pero los 5 están en el campo. Jugará Yugoslavia en la primera parte, a la derecha de sus imágenes. A la izquierda lo hará la selección española. Camisola azul y pantalón blanco Yugoslavia, camisola roja y pantalón azul la española. Uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos, por lo que a Yugoslavia y España se refiere, después de aquel encuentro de ingrato recuerdo en Frankfurt. 3 mundiales sin acudir la selección española a la cita de los grandes, desde 1966. Corresponde efectuar el centro al equipo español. Imaginamos la tensión ambiental entre todos los espectadores de España y Yugoslavia que van a seguir a partir de este instante el desarrollo de estos largos 90 minutos. España puede hasta perder por un gol de diferencia. Comienza el partido. Imaginamos ahora una fortísima presión, como lo demuestra ya esta entrada del delantero centro Kusturic a Juanito. Hay un jugador español que cae dentro del área. Mal comienzo de partido. Vean el gesto de Asensi indicando había recibido un puñetazo. No lo hemos podido ver, esta es la verdad. Estábamos pendientes de Juanito caído en el suelo. La selección yugoslava, cuando España tiene en estos momentos el balón para lanzar la falta, totalmente replegada. Pirri. Atunic. Se cruzó Pirri. El saque es favorable al equipo español. Envió fuera Musinic, que parece vigilar a Juanito en este comienzo de partido. La entrada no fue excesivamente ortodoxa. El rebote favorece a Cardeñosa, muy hábil. Y falta contra Yugoslavia. Lógicamente la selección yugoslava está también muy presionada por la obligación de ganar por 2 goles. Pirri. Desmarcado. Y el rebote para Yugoslavia. Ahí tienen a Leal. Susic, dictado por Marcelino. El otro Susic. Y falta contra España.
Muy hábil la jugada de Sead Susic, el número 8. Peligro. Trufunovic. Y el balón sale a córner. En el avance de Trifunovic, vean la repetición, el centro. La pelota no llega Miguel Ángel y efectivamente pegó en el defensa español después de que cabeceara Kustudic. Primer saque de esquina. Mucho efecto, muy abierto. Pirri, que ha preferido llevarse el balón y no cedérselo a Miguel Ángel. Falta contra Yugoslavia. Susic, el fenomenal extremo izquierdo. Esto puede formar parte también de la guerra de nervios. El gesto de Pirri es de dolor y vean también la expresión con la que se explica al árbitro el golpe recibido. Mr. Barnes está indicando a Moore, el masajista español, que retire en todo caso a Pirri del terreno de juego. Y Pirri efectivamente sale momentáneamente del campo para ser atendido. El juego ha empezado con mucha dureza por parte del equipo yugoslavo. Han sido dos fuertes fricciones. Migueli. Juanito. Ha intentado recuperar y lo consiguió en principio San José. Error de Marcelino. El balón se lo lleva a Susic y córner. Ha salvado la peligrosísima colada enviando a córner Camacho. Vean la repetición y como había dos delanteros yugoslavos sueltos ante la ausencia de Pirri, que sigue en la banda. Son jugadores muy rápidos y peligrosos. Cardeñosa aprovechándose o intentando aprovecharse del resbalón sin conseguirlo Juanito. Y envió fuera el extremo español. Sigue la banda Pirri. Fuera de banda que ha cedido Trifunovic, el número 4. Empate a 0. 5 minutos desde el comienzo del partido. Vuelve Pirri al campo. Pirri, no le ven ustedes, pero ha entrado ya en el terreno de juego y Mr. Barnes le ha dado el oportuno permiso. Pirri. Sobre Rubén Cano. Muy hábil y ha fallado el remate Cardeñosa. Aquí le tienen retornando a la zona ancha del campo y aplaudiendo la inteligente cesión de su compañero. No había salido el balón del área, hay que repetir el lanzamiento, efectivamente. El saque de puerta y cuando recogió ante la presencia de Juanito Mušić, el balón no había rebasado el área grande. Migueli calculando el bote y falta contra el equipo español. Migueli se encarga de Kustudic, el delantero centro. Marcelino de Susic, sigue a todas partes. Šuriak, el capitán. Jugador muy peligroso. Y córner cedido por Pirri. Ahora están muy retrasados Rubén Cano y Juanito y permite a todo el equipo yugoslavo pisar zona defensiva española. Ahí tienen a Rubén Cano, que marró el pase. Šuriak. Sigue con el balón Šuriak sobre Poliat.
el hombre de cierre con el número 2. Este es Atunic, que tenía suelto a la derecha a Mušinić, pero no le vio. Pirri. Y de nuevo cazado, esta vez por Atunic. Le llama verbalmente la atención Mr. Barnes al número 6, yugoslavo Atunic. Camacho. Vean siempre a Marcelino junto a Safe Susic, el hombre que marcó 3 goles en Bucarest. Falta. Boliat. Y corte de Camacho. Ahí tienen a Kubala fuera del foso. Y parece que preparándose un cambio. Atención. No ha de repetirse el lanzamiento de falta, pero ahora contra el equipo español, indicando que había fuera de juego de Juanito. Quizá Pirri, al que vemos cojeando, tenga que ser retirado. Está en el campo, pero cojea visiblemente. Sería un gran hándicap para el equipo español. Boliat. Suriak. Acosado por Leal. Y el remate tremendo de Susic. Sead Susic. El interior derecho. Aquí está la repetición. Ahora Leal entregará sin querer. Y vean cómo, sin pensárselo 2 veces, con la izquierda, afortunadamente marrando el envío de la pelota, viendo salir la pelota fuera. Imaginamos que si Pirri debe retirarse, será Olmo, que se compenetra perfectamente con su compañero de equipo Migueli, el que entre en el campo. Asensi sobre Leal. Fuera de juego. Estaba fuera de juego Juanito. Empate a 0 goles. 10 minutos. Está algo imprecisa la selección yugoslava, como pueden observar. Katalinic. Hay un pasillo por esta zona izquierda que ahora acude a cubrir Leal ante Susic, que es el motor hasta el momento del equipo yugoslavo. Y córner. Ha vuelto a salir del campo Pirri, que está siendo atendido en la banda. Con un hombre menos España en estos instantes. Tiene un salto muy poderoso Kusturic. Es, como ven, un jugador de mucha envergadura. Aquí está Pirri. Olmo, mientras tanto, está correteando por la banda. Y sería una auténtica pena no poder recuperar para el juego al veterano Pirri. Rubén Cano. A quien vigila Stojkovic. Leal. San José. Juanito. Marcelino. Cardeñosa. San José. Cardeñosa. Muy bien. A Leal. Juanito. De nuevo la pelota Juanito. Leal. Rubén Cano en fuera de juego. Estaba fuera de juego porque se adelantó Stojkovic. Tan pronto Leal hizo ademán de centrar la pelota. Boliat.
De nuevo en el campo Pirri. Susic. Pasando el balón sobre su hermano Pirri. Y no pudo evitar Miguel Ángel un nuevo saque de esquina. Va cojeando Pirri. Despejando de puños Miguel Ángel. Aún no ha salido el balón. Ahora. Momento de gran peligro. Se le fue el balón a Miguel Ángel. Afortunadamente no pasó nada. Leal en el contragolpe español. Ahora no estaba fuera de juego Juanito. No estaba fuera de juego Juanito. Aunque el juez de línea, ante la reclamación de la defensa yugoslava, sí lo marcó. Ya se ha sacado el cartel en la banda, aunque hasta que no salga la pelota, se interrumpa el juego, no podrá efectuarse la sustitución para que Pirri salga del campo. Hatunic. Y Camacho, contundente, enviando fuera. Ahora es cuando se produce la sustitución. Entrará Olmo por Pirri. El capitán español pudo actuar solo 14 minutos. Va el juez de línea de Camacho, que va a lanzar Popi Boda. Buscando siempre la cabeza del delantero centro Kustudic. Sead Susic, que es un jugador muy hábil. Leal. Asensi. Sobre Juanito. Cambiando, intentando hacerlo sobre Leal, pero cortó de cabeza Trifunovic. Error de Yugoslavia. Fuera de banda. Sigue el resultado de empate a 0 goles en el campo de la Estrella Roja, jugándose la clasificación para Argentina, España y Yugoslavia. San José con la pelota. Leal. El remate era muy bueno, porque pillaba desprevenido a Katalinic. Y el córner lo lanzará Juanito. Da la sensación Yugoslavia de que está, como era de esperar por otra parte, más fuerte en ataque que en defensa. Hay bastantes nervios en su cobertura. Saben la importancia de un gol en contra. Katalinic. Sobre impresión el tiempo de partido transcurrido. Marcelino. Está dominando España el centro del campo. Envió demasiado fuerte Olmo hacia Juanito. Hatunic. Boliat. Suriak. A quien vigila San José. Es un jugador de gran calidad. Metió el pie en Marcelino en falta. Sead Susic. Todo el equipo español en zona defensiva. Susic. Siempre buscando la cabeza de Kustudic. Acude Popi Boda, el que ha recibido el balón. Pero no está algo resbaladizo, como pueden observar, por las caídas frecuentes de los jugadores. Hatunic. Y nadie al remate. Miguel Ángel
como han visto, ha optado por dejar la pelota y amortiguar la poca fuerza que llevaba ante la humedad que va recogiendo de la hierba el esférico. San José. Error de Olmo, que ha rectificado Camacho, que sigue a Popi Boda. El marcaje al hombre que ha montado Ladislao Kubala. Susic. Leal. Suriak. Siempre buscando a Kustudic. Migueli. Cardeñosa sobre Marcelino, que está ahora a la izquierda ante la posición del 11 y le tienen. Lanzamiento sobre Leal. Ha perdido la vertical del marco contrario. San José. Cardeñosa. La pelota llegará a San José. Olmo. Estaba el juez de línea indicando fuera de juego, totalmente inexistente, y Mr. Pars no le hizo caso. Olmo. Juanito. Demasiado largo para Asensio, que recomienda tranquilidad a su compañero. Hatunic. Susic. Susic, Seat. Es decir, el número 8. Migueli, que está muy eficaz. Leal. No ha habido hasta el momento, exceptuando una jugada, gran peligro para el equipo español. Boliat. Juanito. Leal. Favorable el lanzamiento a España. Ahora efectivo Camacho, que tienen ya en imagen. Va a cumplirse el minuto 20 de la primera parte. Empate a 0 goles. San José, Camacho. Marcelino, Rubén Cano, que ha intentado hacerle el túnel a Hatunic. Suriak. Y ahí van dos jugadores con falta de Camacho a Popi Boda, que es el hombre que se levanta. Susic. Está menos veloz de lo que esperábamos la selección yugoslava. Leal al alcance de Susic, quitándole limpiamente la pelota. Juanito con terreno por delante. No puede llegar a ese balón Juanito. Suriak, vigilado por San José. Y córner. Siempre dos hombres encima del jugador yugoslavo que va con el balón. Y el exceso quizá de individualismo de los yugoslavos esté permitiendo este rígido marcaje. Fuera. Cabezazo como siempre de Kustudic, el delantero centro. Parece como si tuviera pocos recursos atacantes la selección yugoslava, salvo bombear balones para el delantero centro, el que está vigilando de forma permanente Migueli. Los suplentes viendo el desarrollo del partido. Trifunovic. Y el árbitro indica falta contra España. Falta de Cardeñosa a Trifunovic. Suriak, siempre en zona
ancha de campo. Leal. Muy bien. Buscando el desmarque San José. Falta de Surian. Recordemos que Pirri debió ser retirado en el minuto 14 por una lesión sufrida en el minuto 3 y fue sustituido por este jugador, por Olmo. Asensi. Leal. Y otro resbalón. Susic. Ventaja para la defensa española. San José. Asensi. Y falta Juanito. Rubén Cano. Concedió el árbitro la ley de la ventaja. Leal, que está luchando muchísimo. San José ha estado muy hábil. Viendo que Suria llevaba poca fuerza para el despeje. Susic. En un peligroso cambio de juego. Trufunovic. Y San José despejando finalmente Olmo. Esta sí ha sido una jugada rápida y por consiguiente peligrosa. Juanito. El árbitro pita falta. Lo que ha hecho enfadar a Juanito. Falta de Rubén Cano. Ladislao Kubala. ...24 minutos de la primera parte... ...empate a 0 goles... Marcelino completamente solo... Leal... ...está jugando reposadamente el equipo español... Cardeñosa... ...y no ha podido Asensi... ...llevarse el balón... ...el pase de Cardeñosa ha sido muy bueno... Sead Susic... El otro Susic, que ha burlado a Marcelino. Rebotó la pelota en Olmo. Musinic. Susic. Y falta. Indica el juez de línea. Este es Susic. Peligro. Le cargó, creemos, dentro del área pequeña, incorrectamente, el delantero centro Kusturic a Miguel Ángel. Asensi. Apoyándole San José. Ahí está Palo, que es el primero en el banco. Leal, que perdió el balón. Peligro, porque está algo adelantado de la selección española. Popi Boda, vigilado por Camacho. Y el peligroso despeje hacia atrás de Migueli. Enviando a córner, vean la repetición. Popi Boda va a centrar. Y el balón despejado a córner. Miguel Ángel. Y el público que anima incansablemente a su seleccionado. Y otro córner, cedido ahora por Cardeñosa, con el número 11. Vean la repetición. Y Cardeñosa enviando a córner. Ha salvado en la misma línea Olmo. Y el balón al poste. Olmo ha salvado en la misma raya de gol el remate del delantero yugoslavo. Qué ocasión ha tenido Yugoslavia de marcar y qué suerte ha tenido la selección española, afortunadamente, amigos, cuando en la misma línea Marcelino ha salvado un gol, porque Miguel Ángel estaba completamente batido. Veamos en la repetición el lanzamiento de córner y cómo entra
al remate Kustodic. Y como la pelota es salvada, luego va al poste. Y finalmente se salva la situación. Vuelve a la carga Yugoslavia. Suriak. Popi Boda, córner. Cedido por Marcelino. Otro saque de esquina. Que va a lanzar Suriak. Llega corriendo Trifunovic. Asensi. Falta de Asensi. Falta de Asensi a Stojkovic. Ahora son los momentos más difíciles desde que comenzó el partido para la selección española. Está presionando fortísimamente Yugoslavia y esa oportunidad de gol le ha dado nuevo empuje. Son muy peligrosos en esos centros abiertos que acuden a rematar Kustodic y Popi Boda. El público se percata de que esta es una ocasión de empujar a su equipo en pos del gol y hace que lo está haciendo. Va a lanzar Sead Susic. Pegó en la barrera y Miguel Ángel bloca el chut de Musinic. San José. Vamos a ver si España consigue sacudirse este tremendo agobio. Falta de San José. 29 minutos de juego, empate a 0. Ha habido tarjeta para Cardeñosa. Recordemos que estas tarjetas, en caso de que España se clasificara, cuentan para la fase final. Lo mismo que las que puedan exhibirse a Yugoslavia, por supuesto. Va a lanzar Trifunovic. San José. Rubén Cano es vigilado constantemente por Stojkovic. Corre mucho Juanito, con ventaja para Poidak. Juanito, y la antes ha señalado el juez de línea. Falta, es un juez de línea el que está situado a la izquierda de la defensa yugoslava, que está levantando la bandera constantemente en cuanto el equipo español avanza. Unas veces con razón y otras, como en esta oportunidad, creemos que sin ella. Fuera de banda favorable a España. Parece que ha remitido algo la presión de Yugoslavia. Rubén Cano. Caracoleando junto a la banda derecha. San José, que mira hacia el banquillo. Cubano le ha debido dar alguna instrucción. Falta contra Yugoslavia. Falta de Musinic a Juanito. No está a la distancia correcta Musinic. Ha estado algo remiso Katalinic en salir. Leal. Asencia por la pelota junto a Tunic. Balón con ventaja para Camacho. Le golpeó sin embargo en la espalda. Está caído en el suelo el jugador español, agarrando del pie a Popi Boda. El árbitro concede la ley de la ventaja. Y ahí llega Rubén Cano para llevarse el balón. Al caer Camacho agarró del pie a Popi Boda para evitar que este se escapara. Y el árbitro, puesto que un jugador yugoslavo seguía con el balón, concedió la ley de la ventaja. Juanito, buscando serenar el juego de la selección española y sacudir un poco el dominio de Yugoslavia. Cardeñosa. Falta por empujón, casi como un córner, contra el marco de Katalinic. Si España marcara un gol, podríamos respirar tranquilamente. Despejó Poliat.
Asensi. Olmo. Juanito. Stajnovic, cortó a Asensi. Rubén Cano. Y se anticipa Mušinić a Juanito. Pero mientras esté ahí el balón, no hay peligro. Sigue el marcaje al hombre por parte de la selección española. Suriak, siempre vigilado por San José. Sigue Suriak. Sigue Suriak, que se adelantó demasiado la pelota. Stajkovic. Sobre Trifunovic. Hay un baile de números constante. Ahí tienen el tiempo transcurrido. 33 minutos. Poder llegar con el empate al descanso sería ya mucho. Poliat. Pegó en Rubén Cano el balón de Stajnovic. Susic. Vigilado por Marcelino, que metió muy bien el pie y se dio saque de esquina. Aún recordamos la salida del córner en el que salvó Marcelino un gol y luego el remate posterior pegó en un poste. Susic, atrayendo la defensa, intentó burlar la posición de Miguel Ángel. En el suelo Kusturic. A espaldas de Miguel Ángel. Leal, que bien ha parado la pelota. Poliat. Sobre Suriak. Acude ya San José. Ahí le tienen. Y como siempre, dos jugadores, peligro. Y Miguel Ángel ha parado en dos tiempos el remate de Kusturic. Ahí está el número 9, la repetición de la jugada. Muy buena de Suriak. Y como siempre, Kusturic. Ven el efecto del balón en el centro de Suriak a través de los lunares de la pelota. Lo pueden percibir claramente. San José, a pesar de que había sido empujado delante del árbitro. Susic. Y falta peligrosísima de Cardeñosa. Decimos peligrosísima porque ya tiene una tarjeta. Y Cardeñosa no puede permitirse esos lujos. Otra tarjeta significaría su expulsión. Ya de andar con mucho tiempo Cardeñosa y dominar sus nervios para no dejar al equipo de España en inferioridad de condiciones. Trifunovic. Migueli. Poliat. Suriak. Desmarcado. Cuidado. Ha metido muy bien el pie Marcelino en el momento en que intentaba engatillar Susic. La ocasión ha sido muy peligrosa. Falta de Rubén Cano. Y tarjeta. Tarjeta a Rubén Cano. Se está quejando Juanito. Y ahora ha habido una agresión clarísima del número 8, Sead Susic. Clarísima agresión de Susic, el número 8, a Rubén Cano. Han podido verlo a través de las imágenes como el número 8, yugoslavo Susic, le ha dado con las dos manos en la cara a Rubén Cano. Una clarísima agresión de expulsión. Agresión clarísima de Susic, el número 8, a Rubén Cano, delante de todos los espectadores y del árbitro. El número 8, Susic, aunque ahora no lo repiten las cámaras yugoslavas, ha agredido
a Rubén Cano. Cuando el balón estaba parado, el número 8, Susic, ha propinado con ambas manos en la cara un golpe a Rubén Cano. Merecedora de la fulminante expulsión, la acción de Susic. No nos gusta por consiguiente el planteamiento de Mr. Barnes. Vean cómo Rubén Cano protesta ante la agresión de que ha sido objeto por parte de Susic. Si la entrada de Rubén Cano era merecedora de la tarjeta amarilla, la agresión de Susic lo era indudablemente de la roja. Juanito sobre Asensi. Rubén Cano. Poliat. Y envió fuera Cardeñosa. El juez de línea ha permanecido impávido y ni siquiera Mr. Barnes quiso consultar con su auxiliar lo que había sucedido. Mucinic, que está vigilando a Juanito. Un peligroso resbalón. San José, Leal. Una entrada tremenda a Leal, Juanito. Y mano. Ha tocado la pelota con la mano Poliat. Efectivamente. Leal. Juanito. No esperaba el taconazo Leal, pero no había nadie, afortunadamente. San José, que intentó el túnel. Son demasiado veteranos estos jugadores para conseguirlo. Leal. No pudo llegar Juanito. Y sí, Stajkovic. Indica el árbitro pasos de Katalinic. 4 pasos, vean los dedos de la mano del árbitro indicando que dio más de 4 pasos. Falta libre indirecto dentro del área contra la portería yugoslava. Suena un poco a contrapartida, a compensación del árbitro ante su inhibición frente a la agresión de Susic a Rubén Cano. Atención pues, momento de peligro ahora frente al portal de Katalinic. Cardeñosa, Asensi, Juanito junto al balón. Algo más alejado Leal, pero cubierto por un defensa. Asensi prepara la zurda, quizá imaginamos sea por la potencia de su disparo el hombre encargado. No, ahora se aleja Asensi. Se quedan Juanito y Cardeñosa. Se adelanta la barrera antes de que toque el balón Juanito. Se vuelven a hacerlo, es tarjeta. Le indica el árbitro a Juanito que espere. No pueden arrancar los jugadores hasta que el delantero no haya tocado la pelota. Otra vez. Otra vez vuelven a salir. Esto es tarjeta, efectivamente. Qué hábil ha estado Juanito provocando la tarjeta a Suriak. Vamos a ver. Parece que se la enseña a Juanito. Parece que le enseña la tarjeta a Juanito. Realmente desconcertante la actitud del árbitro. Recordarán ustedes sin duda en un partido internacional la expulsión de Claramunt por adelantarse 2 veces de la barrera. Ahora el árbitro está en una posición en la que está tapando hueco de la defensa. Deberá retirarse de ahí antes de lanzarse la falta. Cardeñosa. Y el balón rebotó en la defensa yugoslava. Lanzamiento favorable a España.
42 minutos de la primera parte, empate a 0 goles. No tiene a quien enviar la pelota a Sensi. Se ha tirado al suelo Cardeñosa ahora, porque no le hicieron absolutamente nada. Stajkovic le quitó la pelota a Sensi. Stajkovic y recupera Juanito. Bonita, señorita. Atención. Susic, vigilado por Migueli, y fuera de banda para Yugoslavia. Susic, Suriak, Leal. Leal. Atunic. El número 6. Juanito. Quitándole muy bien la pelota. Sensi. Agarrado, vean. Falta contra Yugoslavia. Sensi luego, al levantarse, le ha dado con la bota al jugador yugoslavo. Juanito, en uno de sus clásicos contragolpes, pero quizá no se percató de que a la izquierda tenía a Rubén Cano, a quien el juez de línea le ha marcado fuera de juego. Aunque el árbitro no ha hecho caso, una vez más, a su compañero. Bolian. Peligrosa incursión, pero tampoco hay mucho acierto en la delantera yugoslava. Esta es la verdad. Leal. Asensi. Provocando la entrada. Rubén Cano. Rubén Cano, atención. Busca hueco para el remate. Leal. Y fuera. ¡Qué ocasión! Después de la habilísima jugada de Rubén Cano, vean el gesto de Kubala. Una sonrisa. Pero la procesión va por dentro porque ha sido una clarísima oportunidad de gol para el equipo español. Se lamenta Leal. Rubén Cano hizo todo lo que pudo y más y sirvió en bandeja de oro una pelota Leal solo para el remate. Se cumple el minuto 45. Empate a 0 goles. Si España hubiera marcado este gol, amigos, el momento psicológico además. No pudo cortar a Sensi. Atención. Atención, Susic y Migueli. Suriak. Sigue la presión ahora yugoslava en los últimos segundos. Y a córner ha enviado Olmo. Pasa medio minuto, pero evidentemente hay que descontar algo por las interrupciones de juego. Despeje de Cardeñosa. Atunic. Y fuera de banda otra vez. Suriak va desplazándose constantemente de derecha a izquierda, buscando huecos de penetración. Minuto 46. El balón está entre el público. Y hay que salvar el foso. Aquí está la pelota. Una ocasión formidable ha tenido Leal de conseguir marcar cuando ya el colegiado indica el final de la primera parte. España 0, Yugoslavia 0. Hasta que dé comienzo la segunda mitad. Amigos espectadores de España, nuestro cordial saludo y hasta luego. Que creemos ha perjudicado considerablemente a la selección española, fundamentalmente al enseñar 3 tarjetas a nuestros jugadores, Cardeñosa, Rubén Cano y Juanito, mientras que ignoró una agresión de Sead Susic a Rubén Cano con el balón parado. Comienza la segunda parte y preparémonos a sufrir. Poppy Boda. Falta, indica Mr. Barnes, ha de pararse el juego.
contra España. Susic, Susic, el jugador número 8 y el número 6, al que tienen en imagen Hatunic, son los que peores modos han empleado en la primera parte. Hay mucho nerviosismo, eso hay que tenerlo en cuenta porque se están jugando mucho ambas selecciones. Olmo, Stajkovic, y fuera de juego de Šuriak. Ahora sí, el juez de línea ha levantado la banderola indicando el fuera de juego del delantero yugoslavo. Este juez de línea, al que están viendo poco ustedes por las imágenes que sirve el realizador yugoslavo, se ha pasado la primera parte levantando la bandera en cuanto el equipo español avanzaba. Olmo. El marcaje hombre a hombre sigue al igual que en la primera mitad. Y actuando como líbero Olmo tras la sustitución de Pirri. Error de la defensa yugoslava, Rubén Cano. Y falta contra Yugoslavia. Falta indicó Mr. Barnes contra el portal de Katalinic. En el suelo está Rubén Cano. Empate a 0 goles. Quedan en posición defensiva Olmo y Camacho, porque en punta solo está Popivoda. El resto de la selección yugoslava dentro de su área, salvando a Susic, a Safi Susic, que está fuera de ella, pero también muy próximo, y le tienen junto a Leal. No hubo peligro en el lanzamiento de esta falta a cargo de Cardeñosa, que está realizando un magnífico partido. Popivoda. Metió el pie Camacho. Va a lanzar Hatunic. Camacho. Sobre Rubén Cano, porfiando siempre con Stajkovic. Falta contra España. Stajkovic directamente a Katalinic. Lleva ventaja en el juego por alto, excepto frente a Migueli, el delantero centro. Kustudic. Camacho. Sobre Asensi, que sigue con la pelota. Rubén Cano. Y fuera de juego indica el juez de línea de Rubén Cano. Hatunic. Šuriak, a quien vigila como en la primera parte San José. Camacho anticipándose a Popivoda y alejando el balón. Fuera de banda, que deberá lanzar Yugoslavia. Salió el balón algo más hacia la portería de lo que indica la posición de Hatunic, pero Mr. Barr no ha dicho nada. Agarrón descarado de San José a Šuriak, aunque ahora proteste. San José estaba agarrando descaradamente, abrazando a Šuriak. Hatunic. Cortó Marcelino. Y indica falta Mr. Barnes a Marcelino. No hemos visto realmente la acción de Marcelino, merecedora de falta. Nos dio la impresión de que le quitaba limpiamente el balón a Safi Susic. Este es su hermano, Sead Susic, el que agredió a Rubén Cano. Estos balones y falta, la clásica chilena, en presencia de un contrario, de Stajkovic. Olmo está haciendo el ademán, pero ya Mr. Barnes ha indicado la falta
contra el equipo yugoslavo. Ahí llegará Miguel Ángel con la pelota mientras Mr. Barnes está mostrando el reloj. Aún recordamos el partido España-Rumanía y las exhibiciones relogísticas. Miguel Ángel. Boliat. Asensi. Cardeñosa. De nuevo Cardeñosa, cambiando muy bien la pelota hacia Rubén Cano. Gran partido el que está haciendo el bético. Rubén Cano, que siempre quiere hacer el túnel y es difícil ante jugadores tan experimentados como Boliat, uno de los veteranos del equipo yugoslavo. Suriak, que eludió muy hábilmente a Marcelino. Olmo, perfecto. Perfecto en el cruce. Olmo. Juanito, muy desasistido de ayuda. Asensi, queda a la izquierda desmarcado Cardeñosa. Ahí le tienen. Agarrón de Cardeñosa, que recordemos tiene una tarjeta. Ha de moderar, ha de templar sus nervios Cardeñosa ante la situación peligrosísima en que se encuentra. Al borde de la expulsión, a poco que Mr. Barr se acuerde de la tarjeta que lleva en el bolsillo. Said Susic. Hatunik. Y falta de Leal. Se encontraron los dos ochos. Susic. Su hermano está siendo implacablemente marcado por Marcelino. Mal partido por otra parte que está realizando Popi Boda, a quien está anulando Camacho. Aunque preferentemente el juego de la selección yugoslava se lleve por la izquierda. Juanito, sobre Leal. A la derecha Rubén Cano y Juanito. Juanito alargando el balón sobre Rubén Cano y ha de salir Katalinic. 7 minutos y medio de juego de la segunda parte, empate a 0 goles. Asensi. Y corte de Camacho, que se entretuvo en el regate. Cardeñosa, Hatunik y Asensi. El lanzamiento era favorable a España, creemos, aunque el juez de línea indica que es para Yugoslavia. Ahí llega Boliat. Y balón para Miguel Ángel, que ha de soltar pronto la pelota porque Mr. Pars demostró en una acción de Katalinic que él es de los que señala los 4 pasos. Boliat. Siempre buscando la cabeza de Kustodic. Y se ha cruzado muy oportunamente Marcelino. Sigue el juego entre tanto. Suriak, Olmo y Miguel Ángel. Muy bien Olmo. Siempre buscando la cabeza de Kustodic. Un jugador alto al que vigila afortunadamente otro jugador de características similares como es Miguel. Y Marcelino, que está haciendo un bravísimo partido. Atención. No ha podido Juanito aprovechar la oportunidad. Ahora reclama falta a mano de un jugador. No hemos podido observarlo, pero de todas maneras estos gestos ostensibles echan al público encima. Va a lanzar el córner parsimoniosamente Juanito, a quien le están arrojando objetos desde la grada. San José. Leal, fuera. Pilló de volea Leal, a quien parece Asensi le había dicho algo y Leal con su gesto le indicaba que no le había escuchado. La defensa yugoslava, cuando se la presiona un poco, es bastante débil. Musinic, corte de Marcelino, que está secando
a Susic. Y remate de Kustudic, el delantero centro, a quien van todos los balones. Ahí está el centro sobre Kustudic. El impetuoso salto de este, véanle. Entre dos jugadores, pese a ello conecta con la cabeza. Aquí está el rematador, Kustudic, quien sorprendentemente ha sido alineado cuando Balog, el seleccionador yugoslavo, ha dado a Filipovic, en principio, para ocupar el eje del ataque. Pero los extremos, Popivoda y Susic, están siendo perfectamente vigilados por Marcelino y por Camacho respectivamente, y los centros sobre la cabeza de Kustudic no vienen de atrás de la línea de fondo, sino del centro de campo. Šuriak, Susic, y falta, indica el árbitro, contra España. ...11 minutos y medio de juego de la segunda parte. Empate a 0 goles. Va a lanzar Šuriak. Había resbalado Popivoda. Šuriak, que ha resbalado desde el suelo, consiguió atenazar la pelota y Olmo retrasa a Miguel Ángel. No podía ni debía hacer otra cosa Olmo. Ahí le tienen de nuevo. Ahora solo pueden hacerlo. Si ahora retrasaran otra vez a Miguel Ángel, sería falta. Falta. No puede colocarse un delantero delante del guardameta en el momento de despejar el balón con el pie. Aunque el público proteste, puede el jugador lateralmente acosar al guardameta, pero nunca ponerse frente a él. Hatunic. Katalinic. Se le fue en globo la pelota. San José. Hatunic. Popivoda. Hatunic. Tocó Cardeñosa, Camacho. Juanito. Falla ahora la entrega Cardeñosa. Hatunic. Y San José anticipándose ante el fallo del jugador yugoslavo. Juanito. Búscale al desmarcarse por la derecha. Rubén Cano, atención. Ha logrado desbordar al portero, pero pierde la vertical del marco. Recupera el balón, se le fue fuera. ¡Qué ocasión ha tenido en este pase perfecto de Juanito al hueco! Vean la repetición. Juanito lanzará sobre Rubén Cano. Este da un rodeo al defensa, sale guardameta. Ha conseguido eludirle, el balón pega en Rubén Cano y no consigue después parar el balón. Hemos vuelto otra vez en directo cuando Marcelino corta un avance de Susic. La defensa, seguimos insistiendo, yugoslava es muy débil. Muy bien Marcelino. Hatunic. Popivoda. Empujón de Kustudic, efectivamente. Antes de que pitara Mr. Parr, así lo estábamos indicando a nuestros espectadores. ...15 minutos de la segunda parte. Empate a 0 goles. Hay muchos errores en Yugoslavia. Quizá es la selección yugoslava más floja que recordamos hace mucho tiempo. Leal. Y mano del jugador yugoslavo. Mano de Sead Susic. Vean como no hay prisa por parte del equipo español para lanzar la falta, que ahora ha adelantado excesivamente la pelota. Va a lanzar Cardeñosa.
San José. Camacho. Y Yugoslavia pueden perfectamente captar el silencio del público, y esto es un dato muy bueno para el equipo español, que no debe sin embargo confiarse. Hay muchos errores, muchísimos en el equipo yugoslavo, y lógicamente a medida que el tiempo transcurra, si no marca, irán produciéndose más nervios en el equipo. Hatunic. Popivoda. Hatunic. Migueli. Allá va Susic. Se le fue el balón afortunadamente a Kustudic, y además tocó con el brazo en falta. Pero el centro de Susic, que no pudo ser interceptado por Olmo, llegaba a Kustudic, quien perdiendo el control del esférico tocó con el brazo. Se están preparando, lo habíamos anunciado, 2 cambios en la selección yugoslava. Era lógico esperar estos cambios en vista de cómo están marchando las cosas para la selección de su país. Falta el árbitro ahora contra España, cortando el juego cuando Yugoslavia tenía el balón en su poder. 2 cambios, no vemos los dorsales de los jugadores, de todas formas tampoco tenemos los números porque Balog no los ha facilitado, de los suplentes, y esperemos que a través de los altavoces en sobreimpresión podamos saber quiénes son los que entran. Susic. Error de Susic. Hay muchos fallos. Y parece que hay mucho nerviosismo en Yugoslavia. Sead Susic con Asensi. Fuera. Chutó este hombre. Susic. Sabe Susic. Van a producirse ya los 2 cambios. Se retirará Sead Susic y Popivoda. Eso sí podemos ya decirlo, porque son los cartones que exhibe en la banda el preparador. Popivoda y Sead Susic han salido del campo y entran los dorsales números 15 y 16. Vukotic, el número 15, y Safic, número 16. Lo que hemos podido entender a través de los altavoces, porque repetimos, Balog no facilitó las operaciones de los
salir de la ventaja y tarjeta a Marcelino, quizá para congraciarse con el público. 4 tarjetas al equipo español y realmente por lo que hemos visto de partido son muchas tarjetas ante un juego que no está siendo en absoluto violento. España prepara otro cambio. Migueli, con sus enormes facultades, y falta a Migueli, que ha recibido un patadón de este jugador, Hatunic, a quien distinguíamos junto a Sead Susic como los 2 elementos díscolos del equipo yugoslavo. Imaginamos que España, al efectuar el cambio, reforzará su línea defensiva. Quizá a la banda entre a formar parte del equipo español. Sigue Migueli en el suelo. Parece que ya afortunadamente se reincorpora. Ya está Migueli en pie después de su carrera y del golpetazo recibido. La banda está realizando ejercicios de calentamiento. 22 minutos y medio de la segunda parte. Empate a 0 goles. Balón para Katalinic. Vucinic. Olmo. Esperaba el fallo Rubén Cano, que no se produjo. Asensi. Suriak. Qué bien está jugando San José. Ahora sin embargo ha fallado. Camacho. Leal. Contraataque español. Va corriendo por el centro Asensi. Rubén Cano, que intentó pasar sobre Asensi precisamente. Contraataque yugoslavo. Algo abierto el equipo español. Migueli. Todavía en la segunda parte, Yugoslavia no ha creado ninguna ocasión de auténtico peligro. Vukotic. Peligro. Y fuera. El corazón en un puño, la respiración en suspenso. Se nos ha quedado viendo la trayectoria de la pelota. Vean a Vukotic cómo se deshace de 2 jugadores y tira con hueco toda la portería frente a él, yendo el balón fuera. Gran oportunidad para Vukotic, que en una habilísima jugada había eludido a la defensa española. Falta, no la indica Mr. Barrs, entró con el pie en alto en plancha Safec. Hatunic. Yugoslavia parece que fuerza el acelerador. Cardeñosa. Y fuera de banda. Indica el árbitro ahora falta contra Yugoslavia. Va a lanzar, allá está Olmo. Cero a 0. 25 minutos de la segunda parte. Quedan 20 minutos. Asensi. Juanito.
Demasiado largo, aunque va a llegar Cardeñosa, efectivamente consigue llegar. Rubén Cano y ¡gol de España! ¡Gol de España! Rubén Cano ha marcado al centro de Cardeñosa el primer gol del partido. ¡Gol de España! Ahí está el remate de Rubén Cano. La desesperación de Katalinic y ¡gol! ¡Gol de España! Vean la alegría de los jugadores españoles tras la obtención del gol. La jugada de Juanito, vista desde otro ángulo. La pelota hacia Cardeñosa, que corre, evita el fuera de banda, meta, centro, y Rubén Cano consigue de volea el gol de España. Necesitaría Yugoslavia marcar 3 goles en los 14 minutos que restan de partido. España gana en Yugoslavia por 1-0. Son ahora 3 goles los que necesita Yugoslavia si quiere eliminar al equipo español. Rubén Cano en el minuto 26 de juego de la segunda parte ha marcado el primer gol del partido. Aquí lo tenemos repetido y que puede significar ni más ni menos que el pasaporte para Argentina. Yugoslavia 0, España 1. Lleva la pelota ahora Vukotic. Y falta. Obstrucción del jugador yugoslavo a la defensa española. Ahí tienen a San José. Y el árbitro consultando el reloj. 27 minutos de juego de la segunda parte. El gol ha caído como un jarro de agua fría sobre los miles de espectadores yugoslavos, e imaginamos la alegría con que habrá sido acogido en España. El gol de Rubén Cano. Camacho. También suponemos la alegría que para Argentina habrá representado este gol. Indudablemente, la organización argentina deseará con mucho mayor interés la presencia del equipo español que el de Yugoslavia. Aquí tienen a Ladislao Kubala, que quizá esté a punto de ganar la guerra de la clasificación para el Mundial. De él que tantas veces se ha dicho gana las batallas, pero no las guerras. Safech. Se sigue preparando el cambio ya la banda. Con 1-0 en el marcador, sin embargo, las cosas han variado sensiblemente. Olmo. Hatunic. Fuera de juego de 3 jugadores yugoslavos. Este equipo yugoslavo, lo comentábamos antes, no es ni con mucho la selección potente de otros tiempos, y sus esfuerzos han resultado estériles en todo momento frente a la defensa del equipo español. España está a un paso de conseguir la clasificación para el Mundial de Argentina. Hay muchos nervios en el equipo yugoslavo, prácticamente no saben qué hacer, y el gol ha sido, por supuesto, un mazazo para sus aspiraciones. Ahora deben ser 3 los goles que en un cuarto de hora debiera marcar Yugoslavia. Hay que ir aguantando el balón y que el reloj juegue a favor de la selección española. Hay un jugador yugoslavo en fuera de juego que ahora corre para situarse en posición correcta. Juanito, qué terrible error de la defensa yugoslava. Juanito, que ha sido entrado terriblemente por Hatunic. Revuelo en torno a esto. Deben hacer eso los jugadores españoles, sino separarse de él. Tarjeta Hatunic. No debe llegarse a producir tumultos, no le interesa al equipo español. Primero y fundamental, porque no es deportiva la actitud de riña. Y segundo, porque no le interesa a España en estos momentos que un jugador pueda verse envuelto en un incidente y ser expulsado.
Tarjeta para Hatunic, que se la estaba buscando desde prácticamente el comienzo del partido. Va a lanzar la falta Olmo. 30 minutos ya de juego de la segunda parte. Gana España por 1-0. Fuera de juego de Rubén Cano. Y falta de Mušinić, que han visto después de señalar la falta Mr. Parks cómo le daba una patada a Rubén Cano. El árbitro ya no se atreve ni a mostrarle tarjeta, pero los malos modos de la selección yugoslava están aflorando. Camacho, cada vez que hay un encontronazo, un pie se pierde por ahí. Va a ser sustituido Juanito. Saldrá Juanito del campo y entra Dani. Juanito se retira en un gesto que no debe hacer. No nos ha gustado nada este gesto de Juanito, que ha recibido un botellazo en plena cabeza. Increíble. No nos gustaba, decíamos, el gesto de Juanito, pero el botellazo que ha recibido en la cabeza del jugador español es indigno de una afición deportiva. Intolerable. Intolerable. No podemos ver a Juanito, nos lo tapa la visión de la cámara. Ahí en un plano alejado. Decíamos que no nos gustó nada en absoluto el gesto de Juanito, porque eso no se puede hacer tampoco. Enfrentarse al público indicando el gesto, y ahí tienen a Balog, ahí Balog que está indicando el ademán de Juanito, que nosotros estamos criticando, junto a Pereda, que discute con él, pero ni el gesto que censura de Juanito merece el botellazo que ha recibido el jugador español. No podemos, desde aquí estamos muy alejados y solo a través de la imagen que ustedes observan presenciar el desarrollo de este lamentabilísimo incidente por parte de Juanito y por parte de los espectadores. Sigue el juego entre tanto, aunque el plano siga en el foso del equipo español, el juego del equipo sigue con un fuera de banda. Iremos dándoles a ustedes cuenta del juego, porque en estos momentos es también muy importante. Una cámara se acerca a la posición donde está Juanito. Veremos si hay algún plano de él. Vamos observando con el rabillo del ojo el equipo y con otro el monitor. Cánticos en las gradas. Y un acto de salvajismo de un espectador tampoco debe empañar lo sucedido durante el partido con una actuación correcta de los espectadores. Está dentro del foso Juanito. Llega una camilla. Y entre tanto el juego está endureciéndose terriblemente. Olmo de Leal. Gardeñosa ahí. Ha intentado ser cazado, tememos por estos últimos minutos. Agresión ahora a un jugador español, a otro. Partió congelada. Agresión a Leal.
repetición de la agresión incalificable de Safet a Migueli en presencia de Mr. Parr, que no se ha atrevido a expulsar al jugador yugoslavo. Ahí está Susic, también propinándole una patada a un jugador español. Despeja entre tanto Miguel Ángel y fuera de juego de 3-1-2. Fuera de juego de 3-1-2. Fuera de juego de 3-1-2. El juez de línea sigue indicando falta y ha señalado Mr. Parr. El juego puede ser en estos 9 últimos minutos muy desagradable, lo está haciendo ya. Los malos modos de Yugoslavia que no ha sabido perder. Hatunic. El público ya ve penalti con dos partes. Empujón de Suriak, fuera de banda, indica el juez de línea, favorable a Yugoslavia. Suriak, despejando Olmo, gritos de Yugoslavia, Yugoslavia. Suriak, y fuera. Elevó Suriak muy hábilmente el balón por encima de Miguel Ángel. Vean, ahí está levantando la pelota. No llega Miguel Ángel, pero el balón sale fuera. Minuto 37 de la segunda parte. Gana España por 1-0. Va a lanzar el equipo español, jugando a favor del reloj. San José, fenomenal. Dani. Sobre San José cortó Hatunic. Lanzamiento de cohetes, aunque está prohibido por la FIFA. Boliat. El público vino a ver ganar a su selección y está viendo cómo España se clasifica. 38 minutos, quedan 7 para el final del partido. Gana España por 1-0. Gol de Rubén Cano. Gritos de Yugoslavia, Yugoslavia. Pero solo un milagro puede clasificar a Yugoslavia. Despeje de Camacho. Siguen lanzándose cohetes que imaginamos es por quemarlos, porque mucho motivo de jolgorio no tiene el público yugoslavo. Indica falta el árbitro contra España. Migueli, Miguel Ángel. Cardeñosa. Minuto 39. 6 minutos. Gana España por 1-0. Dani, que recibe una cariñosa muestra de afecto de Hatunic cuando alejó el balón. Stajkovic, fuera de banda. España 1, Yugoslavia 0. Gol de Rubén Cano, minuto 26 de la segunda parte. Saque de esquina. 3 goles necesita Yugoslavia. Miguel Ángel. Sin peligros en esta segunda parte.
Fuera de banda, favorable a España. Asensi. Abierta completamente la selección yugoslava. Leal, dominando el balón. No hay ninguna prisa. Marcelino, sobre Leal. A quien le interesa más mantener el control de la pelota que forzar situación de peligro. Rubén Cano. Marcelino, Rubén Cano ha sufrido una patada. Dani. Rubén Cano. Y falta de Bolian. Tremendo lo que está haciendo la defensa yugoslava. Es incalificable. Los malos modos. Han hecho su aparición en el equipo yugoslavo después de la consecución del gol de España. Quedan solo 3 minutos y medio. Gana España por 1-0. España está a punto de clasificarse y brillantísimamente, por cierto, para acudir a la Argentina. Lanza Leal. Hatunic. Si se produce la clasificación de España dentro de nuestro telediario, tendremos ocasión de ofrecerles, haremos todo lo posible para ello, una entrevista en directo desde el vestuario del equipo español, así como una edición hoy extraordinaria de Polideportivo en la segunda cadena a las 7 de la tarde, realizada íntegramente en el estadio de la Estrella Roja. Fuera de banda, 42 minutos de la segunda parte. Yugoslavia 0, España 1. Todo el equipo español ha realizado brillantísimamente la labor asignada, fundamentalmente, claro, están los hombres de defensa, Safec, Šuriak, Safec, pero es una muralla que no consigue salvar Yugoslavia. Fuera de banda. Saque de banda favorable a España. Jamás había perdido España en Yugoslavia y va a cumplirse otra vez esta serie de resultados favorables al equipo español. Ya España alejando balones, tirando balones fuera. Minuto 43 de juego de la segunda parte, aunque habrá, imaginamos, que agregar algo por las interrupciones. Pero ya estos últimos minutos son de mucha mayor tranquilidad. Despeje de Migueli ante el centro de Vukotic. Lanza Hatunic y una vez más despeja la defensa española, concretamente ahora Cardeñosa. Difícil es hacer distingos entre el equipo español, que ha funcionado como un perfecto bloque, ha dominado el centro del campo, no ha permitido a la selección yugoslava crear situaciones de peligro. Un equipo yugoslavo muy inferior al de últimos tiempos. Hatunic. Lío dentro del área, pero allí emerge siempre la cabeza de un español. Dani, el rebote favoreciendo a España, todo lo que sea pérdida de tiempo. Van transcurriendo los segundos, estamos ya en el minuto 44. Gana España 1-0. Argentina espera a España. Hatunic de nuevo interviniendo ante San José. Mejor será que los jugadores españoles dejen su alegría para el interior del vestuario, porque aquí fuera puede armarse la tangana. De nuevo, entrada el jugador yugoslavo. Asensi intenta imponer paz. Veamos la repetición. Hubo falta ahí, evidentemente, de Safec para Miguel Ángel. Esa cosa indebidamente, pero tampoco hay una acción violenta, la verdad sea dicha, por parte del jugador yugoslavo. Minuto 45. Minuto 45. Yugoslavia 0, España 1. El triunfo más importante de la selección española en los últimos años.
Desde Inglaterra no había llegado España a conseguir su clasificación para un mundial. México y Alemania no vieron al equipo español. Argentina verá nuestras camisolas rojas el próximo mes de junio. Hatunic, que se enfrenta ahora con Asensi. Cortó San José, que ha realizado un debut sensacional. Cardeñosa. Y final del partido. España ha ganado en Yugoslavia por 1-0 y se ha clasificado para Argentina. La alegría de los jugadores españoles, de los seguidores y de todos cuantos nos encontramos aquí y de ustedes, imaginamos, en España es inenarrable. Mr. Vance, árbitro del partido, se retira a los vestuarios. Hay intercambio de camisetas y España está clasificada para el Mundial de Argentina. Nada más, recordarles que el gol lo marcó Rubén Cano en el minuto 26 y que la selección española llegará aproximadamente a las 9:30 de la noche de hoy al aeropuerto de Barajas. A las 9:30 de la noche en el aeropuerto de Barajas, llegada del equipo español, cuando están cayendo botellas en la entrada del foso. Nada más, amigos, gracias por la atención prestada a nuestra transmisión y desde Belgrado a todos, muy buenas tardes.